Hola, la reflexión de hoy la he titulado El mecanismo informático de las reflexiones. Hoy voy a seguir hablándote de mí, de lo que me cuesta hacer las reflexiones. Cada una de ellas me lleva entre 3, 4 o 5 días. No es que esté continuamente cogido con ellas. Lo voy alternando con otras cosas, pero siempre están entre esos días. Yo le digo a este proceso la cocción. Lo que más cuesta es cocer la primera parte, el contenido, y lo voy haciendo durante un par de días, a fuego lento. Lo repaso una y otra vez y me maravillo de cómo en cada una de ellas siempre hay correcciones. Pienso en los antiguos escritores y de verdad no sé cómo se las arreglaban. Aquello sí tenía mérito. Luego ya aparecen las otras etapas. En primer lugar me viene la idea en abstracto, pero enseguida busco un título que me sirva de guía para no alejarme demasiado de la idea original. Y la voy buscando en el procesador de textos para ir plasmándola. 1. Por lo tanto, el primer programa que utilizo es el Word. Allí la voy construyendo, quitando y poniendo. Tengo un fichero maestro en donde voy desarrollando la idea. Es la plantilla. Y allí está lo que más adelante tengo que necesitar, para que nada se me olvide. 2. Tengo previstas las fotos que voy a utilizar y los subtítulos de esas imágenes. Esto requiere buscarlas en el navegador y si el formato no es JPG, utilizo el Microsoft Office para transformarla o reeditarla. 3. Al bajarlas a la carpeta Fotos para publicar, les cambio el nombre y les doy el número 1, 2, 3 o quizás 4, dependiendo de si la reflexión es de medio folio o quizás folio entero. Después utilizo el programa Paint para poner en la foto principal el título de la reflexión en español y en inglés y el nombre del blog. 4. Luego copio todo el texto de la versión en español y lo paso al traductor. Lo traduzco al inglés y lo repaso. Hay cosas que no salen bien. 5. Cuando ya está preparado, lo copio, entro en WordPress, hago una nueva entrada y lo pego. Hago lo mismo para la versión en inglés. Luego copio los enlaces en cada una de ellas y los pongo en las dos versiones escritas de Word. 6. Llega el momento de pasar a vídeo. Después de haber probado varias cámaras, he decidido que lo mejor es utilizar la cámara del ordenador. 7. Para grabarlo utilizo distintas músicas relajantes de fondo conectando con YouTube y las pongo en marcha y en esos momentos tengo 3 programas abiertos: el procesador de textos para leer, YouTube con música y la cámara del ordenador. 8. Al leer el texto frente a la cámara a veces tengo errores. Entonces hay que detener la grabación y comenzar de nuevo. Esto ocurre entre 6 y 8 veces, hasta que sale bien. 9. Al dar la versión por buena, voy a YouTube Studio y la subo. Hay toda una serie de engorrosos pasos y que por fin queda probado, acabado todo. Copio el enlace del vídeo y lo pego en los 2 ficheros abiertos de Word que están en español y en inglés. 10. Por último viene la publicación en las redes sociales, Facebook, Instagram. Al tenerlo ya preparado en la plantilla de origen resulta algo más fácil. Seguro que
Te habrá resultado farragoso el leerlo y ubicarte. Pero es que esta reflexión no la hago solo para ti, sino también para mí. Muchas veces se me ha preguntado cuántos programas utilizo. Pues ahí lo tienes. 10. 10 programas para hacer una reflexión de 4 o 5 minutillos de nada. Y menos mal que se inventó lo del mecanismo de copia y pega, que si no me hubiera vuelto loco. Supongo que poca gente verás por ahí que casi a los 77 años lleven a cabo esta aventura. Y disfruto de esta actividad que junto a otras mantiene mi cerebro en forma. Y doy gracias a la vida por ello. Hasta la próxima reflexión.